Bueno, le cuento que esto es algo que ya ha determinado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a ver. Determinó las razones del accidente ocurrido el 7 de enero en la interestación Potrero-La Raza. Recuerdo, línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro. Esto es lo que se dijo y vamos a hablar de ello. El choque de dos trenes en la línea 3 del metro se debió a un robo doloso de cables y la negligencia del conductor. Así lo señalaron los peritajes de la Fiscalía de Justicia Capitalina. Se determinan como dolosos los actos realizados en los registros de conexión de cableado eléctrico que mediante el uso de fuego y herramientas afectaron gravemente el suministro de energía, comunicaciones, señalización y pilotajes automáticos que pusieron en riesgo la operación de la línea 3 del metro en ambas vías del tramo correspondiente entre las estaciones Indios Verdes La Raza. Derivado de estas diligencias, el conductor del tren que chocó el 7 de enero fue detenido por el delito de homicidio y lesiones culposas. El conductor del tren 24 no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos, excedió el límite de velocidad en conducción manual restringida y cambió a conducción en pilotaje automático cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al puesto de control central para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho. Ulises Lara también dio a conocer los avances de los peritajes por el desprendimiento de dos vagones en la línea 7 del metro el pasado 15 de enero. La falla se originó por una manipulación dolosa de los elementos de sujeción del enganche semiautomático o acoplador Scharfenberg. Hasta el momento, las autoridades han integrado 7 carpetas de investigación por diversos hechos ocurridos en el metro. Alberto Valiente, Heraldo Milenio. Bueno, a pensarle, ¿usted qué cree? ¿Hay algo ahí también? Recuerde que uno de los trenes estaba frenado, estaba parado, ¿eh? O sea, la pregunta es por qué estaba parado. Esa es otra buena pregunta y ya llevaba un rato parado. Esa es otra de las cuestiones. Bueno, hablemos de esto, hablemos qué puede pasar, qué anda sucediendo con toda una serie de circunstancias, con alguien que estudia a diario la Ciudad de México de manera sumamente interesante. Gustavo Fondevila, quien es profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Gustavo, enorme gusto en saludarte. ¿Cómo has estado? Ahí no te escuchamos, Gustavo, estamos teniendo ahí problema. Sí, a ver si podemos, a ver, espérame tantito. Ahí estamos. Gustavo, te saludamos con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Nuestro auditorio. Gracias. Por favor, a ver si pueden ver, ahorita que no nos vuelva a pasar, que esté suficientemente claro. ¿Ya? Ahí ya lo tenemos ahora sí bien. Perfecto. Bueno. Oye, Gustavo, ¿qué piensas de lo que dijo la Fiscalía de la Ciudad de México? Que me parece a mí muy conveniente decir que es la mano del hombre y el operador, ¿no? ¿Qué ves tú? Bueno, yo creo que lo que la jefa de gobierno necesita ahora es una auditoría independiente, es decir, un dictamen, por ejemplo, un dictamen internacional. Pero si efectivamente se verifica que hubo un sabotaje, bueno, esto sería, digamos, serían muy malas noticias para todos los usuarios, ¿verdad? Primero porque estamos en manos de una pelea política interna o con la jefa de gobierno o con Morena, que le cuesta la vida a los pasajeros, a los 5 millones de personas que circulan a diario en el metro de esta ciudad. Y en segundo lugar, el despliegue de la Guardia Nacional, aunque fuera estrictamente simbólico, porque se podría haber desplegado perfectamente a la policía de la Secretaría Ciudadana, fue una medida inteligente, o al menos una medida acertada. A mí me parece que si se confirma con un dictamen que hubo un sabotaje, es decir, que hubo un acto terrorista, a mí me parece que es un mal timing, pero que la jefa de gobierno debería pensar en una intervención inmediata y profunda del metro. No puede ser que se saboteen elementos de los vagones, se saboteen cables, se corten cables y termine perdiendo la vida las personas que lo usan, los usuarios. Sí. Oye, Gustavo, la parte en lo que tú has visto, etcétera, en donde el operador aparezca como una pieza clave del accidente,
cuando de repente uno sabe que todo está automatizado, y además no hemos escuchado al operador. El operador ya está en la cárcel. Además hay otra cosa, Javier, es decir, el operador, supongamos que haya intervenido, deben ser las condiciones normales de intervención en el metro, es decir, deben ser las condiciones normales, es como decir, el operador no intervino porque un foco no andaba bien. Ese debe ser la operación común de todos los días del metro. Sí. Otra cosa es si hubo un sabotaje intencional, se cortaron cables, se rompió una pieza. Eso, digamos, es un animal totalmente diferente. Sí. Que metamos en prisión al conductor de la formación, eso es común, esa es la respuesta, ese es el músculo habitual de la Procuraduría, es lo que hace siempre. A mí me parece que la línea de investigación más fuerte, real, debería ser si hubo efectivamente un sabotaje, es decir, si alguien cortó algo, con lo cual se podía imaginar que iba a provocar un accidente. Si eso sucede con un dictamen, la intervención del gobierno en el metro me parece que debería ser cuestión de horas. No puede quedar así una cosa de este calibre. Claro, claro. Y aparte, ¿qué esperamos los próximos días? ¿Y qué espera la gente que sí o sí debe usar el metro? Híjole, eso. A ver, tratando de darle ahí la dimensión del asunto, pregunto, cortar cables o robar cables, no tenemos cámaras para sistemáticamente estar viendo lo que pasa en cada una de las estaciones, en todos los lugares del metro. Sí, hay cámaras. Hay que ver dónde sucedió el robo de cables exactamente y cómo. Y también hay que ver si esos cables fueron robados, es decir, se trató de un delito ordinario, es decir, se trató de un delito al estilo robo de propiedad, es decir, la idea era robar eso para venderlo, o se robó con la intención de provocar efectivamente un accidente. La jefa de gobierno tiene razón en que tenemos demasiados accidentes en el metro. Si bien la oposición dice que es un problema de mantenimiento y es un problema de falta de inversión en infraestructura, aquí ya no es un problema solo de mantenimiento. Si efectivamente la sustracción de esos cables o el corte de esos cables tuvieron la finalidad de provocar un incidente, provocar un accidente que tuviera costos políticos para la candidatura de la actual jefa de gobierno de la ciudad, insisto, creo que eso ya es un agua totalmente diferente, digamos. Ese es un animal que hay que manejar con muchísimo cuidado y creo que amerita de vuelta una intervención. No se trata como acto de fe, Gustavo, pero esta versión, ¿cómo podríamos los ciudadanos creerla? ¿Qué tendría que pasar con esta versión para que pudiera ser plenamente creíble por los ciudadanos? Un dictamen internacional, un dictamen de alguna auditoría, por ejemplo, alemana. Parte de nuestros equipamientos son alemanes. Antes de la compra de estos vagones y de este equipo chino, una parte muy importante de nuestro metro estaba equipado por empresas alemanas. Las empresas alemanas tienen equipos de auditoría y se puede hacer una auditoría muy rápida. En una semana podemos tener resultados concluyentes. Sí, claro.